Amigos todos, el gobierno ha fracasado rotundamente. El gobierno trata de comprar algunos sectores. Queremos la salida del régimen ya. Buenos amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el audio número 127 y está grabado hoy, 17 de marzo del año 2016. Ya hay muy poco que agregar. Se ha configurado una situación política caracterizada por el hecho mayor que la Asamblea Nacional se dobló y quedó doblada, por un liderazgo político de la Mesa de Unidad Democrática que solo admite como perspectiva que se pacte con el gobierno, que se dialogue, según dicen ellos, sobre un eventual recorte del periodo presidencial o de un revocatorio que dependerá de los chavistas aceptarlo y concurrir a una contienda electoral de incierto destino. No porque no se tengan los votos, sino que la población puede, antes de esas eventuales fechas electorales, haber caído definitivamente en el escepticismo, la pérdida de toda esperanza, la deserción masiva de los mecanismos llamados institucionales. El país está entrando aceleradamente en una tronera de violencia social, expresada no solo en el desborde del AMPA, en los ajusticiamientos y linchamientos populares contra delincuentes, sino también en los desafueros de tanto burócrata dispuesto a robar a manos llenas o raspar la olla de lo que quede, porque se trata de sobrevivir. Cada quien busca de cualquier manera hacerse de un espacio bajo el sol, robando, mancillando, oprimiendo, ejerciendo de déspota, y otra masa de implorantes va allí a las inmensas colas a que le den como sobrevivir. Estamos entrando en un país que no nos reconocemos en él. Estamos entrando en un país de mendigos, en una crisis humanitaria que pronto se transformará en una crisis alimentaria aguda. Vendrán los días de las sopas populares, de la solidaridad entre los venezolanos, tratando de escapar a la hambruna. Vendrán los días de violencia en la búsqueda de comida y otros sustentos. Vendrá el país en el que nos reconoceremos aún menos, donde se impondrá la violencia hasta límites que jamás vimos. ¿Estamos condenados acaso a ese caos y a esa barbarie? ¿Estamos condenados a vernos confrontados a una espiral de violencias nunca vista para sobrevivir? Después de padecer simultáneamente todas las carestías, las privaciones, las inviabilidades de la satisfacción de necesidades básicas, la más sentida de ellas, poder curarnos, tener acceso a medicamentos, por ejemplo. Amigos, la crítica situación social debería haber puesto a la orden del día hace rato la emergencia de una dirección que asuma valientemente la calle, pero organizada para sacar al gobierno del poder. Es eso lo que no tenemos. Hemos propuesto desde hace un tiempo considerable que esta crisis pasaría por una fractura militar. Pero la fractura militar tiene un problema. Una oposición mayoritaria como nunca antes se dirige cotidianamente a las Fuerzas Armadas diciéndoles: se debe cumplir los procesos institucionales pacíficos, democráticos, electorales. Es decir, no se muevan. Esto está en manos de los políticos de la Asamblea y aquí no hay nada que hacer distinto a esperar que el gobierno ceda luego de una presión de opinión pública y de una presión mediática y hasta de una presioncita internacional que empieza a verse. Amigos, no vamos a ninguna parte con esta dirección de la oposición. Se nos pide paciencia. ¿Paciencia para qué? ¿Paciencia para que el hambre se agudice más? ¿Para que muera más gente por falta de medicamentos,
más gente con tratamientos interrumpidos, más mortalidad infantil. Hay algo, por ejemplo, que la gente no sabe, y es que si hay hambre entre los humanos, hay todavía más hambre entre los animales. Es decir, todo lo que venga de la producción animal estará también desapareciendo de los mercados. Todo lo que era la industria avícola, porcina, se colapsará. Apenas subsistirán los que tengan ganado suelto y logren venderlo antes que entren las sequías o las inundaciones. Y bien, frente a ese panorama, donde todo nos lleva a que debe ser desalojado este régimen para pensar en una Venezuela diferente, en una economía diferente, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya que carecemos de la dirección política que posibilitara o acercara o desarrollara o dinamizara esa necesaria confrontación con el malandraje gobernante. Amigos, yo sigo creyendo firmemente que una parte sustancial, que la parte decisiva de este proceso, descansa sobre las opciones en las que piensa la juventud militar, la oficialidad intermedia, que está hace rato ganada la idea de desplazar a estos bicharracos del poder, pero que hasta ahora, una y otra vez, posterga sus definiciones porque la oposición exige disciplina democrática, porque sencillamente chocan con el criterio general de las direcciones de la Mesa de Unidad Democrática de que debe esperarse y esperarse. Aquí, por supuesto, hay una coincidencia de intereses entre los que quieren una solución por las vías estas de colaboracionismo, de cohabitación con el poder chavista, y la inhibición frente al riesgo que supone una irrupción del sector de la Fuerza Armada que quisiera, aún arriesgando mucho, para empezar su vida, dar al traste con este gobierno. Sin embargo, mis amigos, por más que se empeñen algunos sectores en que la solución está en insultar a los militares, yo me mantengo firme en la tesis que, sencillamente, una cosa son los militares y algo muy distinto es las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es una institución del Estado que si volara en pedazos, con ella vuela en pedazos todo el Estado. De forma que si queremos mantenernos como una nación con un Estado que administre una vida civilizada, necesitamos preservar el Estado y necesitamos preservar la columna vertebral de ese Estado que son sus Fuerzas Armadas. Y si los sacudimientos sociales que provienen de la hecatombe económica lleva a unas fisuras internas, tengo plena confianza que habrán sectores emergentes dentro de las Fuerzas Armadas que ayudarán a la mayoría nacional a imponer el sello de los intereses ciudadanos, que ayudarán a salir de esta enorme tronera que significa la hegemonía del malandraje gobernante. Ha surgido dentro de las Fuerzas Armadas una dirección idónea, con un líder militar de alto prestigio interno. Cuando Raúl Isaías Baduel era el jefe militar más importante del país, miles de oficiales con los que tuvo contacto directo y que eran sus subordinados aprendieron a apreciarle. Raúl Isaías Baduel, como general en jefe, fue a dar a la prisión militar de Ramo Verde, a partir de las maniobras urdidas por Castro y por Chávez, para enterrarlo como líder militar, como figura alternativa, distinta y opuesta a Chávez, lo cual se verificó a partir de la denuncia que hizo Baduel del proyecto de reforma constitucional comunista que intentó imponer Chávez y que le fue rechazado por aplastante mayoría
pese a que solo admitió y que una victoria pírrica de la oposición. En la oposición hay personas tan cínicas que cuando van a elaborar las listas de presos políticos y alguien sugiere el nombre de Baduel, le responden: no, ese no es preso político, ese estaba allí por corrupción administrativa. Es decir, toman como válida la versión canalla de Chávez contra su compañero de muchos años para tratar de hundirle en el degredo. Durante 6 años y medio Baduel pagó por un delito que no cometió. Durante 6 años y medio Chávez, Maduro y Diosdado, con el general Padrino como principal alcahuete de esa medida, mantuvieron al general en prisión. Se desarrolló mientras tanto el liderazgo del general Baduel hasta convertirse hoy en la figura militar más importante que posibilitaría un cambio drástico en la conducción de las Fuerzas Armadas nacionales y que puede también perfectamente constituirse en la palanca fundamental de un cambio de régimen en esta etapa de inminencias, de cambios urgentes y necesarios. Para quienes querían confiar en alguien apegado a la Constitución y a las leyes, nadie mejor que Baduel, que devolvió a Chávez a la presidencia y a los diputados de la oposición a su asamblea, y a los alcaldes y gobernadores, 4, 5, 6 gobernadores, ya no recuerdo cuántos, a sus puestos institucionales. Es un hombre de leyes, Baduel. No pueden negar esos miembros de la Asamblea Nacional que en mucho le deben su puesto, también a la manera como actuó en las Fuerzas Armadas y Baduel en particular el 12 y 13 de abril del año 2002. Pero no es el momento de balances históricos. Lo concreto es que se está articulando un gran movimiento alrededor del general Baduel. Él ha sido de la permanente opinión que la esperanza de este país radica en los jóvenes estudiantes, en los jóvenes luchadores y en la juventud militar que deberá reconstruir las Fuerzas Armadas y reconstruir el Estado, la economía y el tejido social para permitir la convivencia en paz entre los venezolanos, buscando la prosperidad mediante el trabajo y la economía productiva. Ahora bien, muchos me preguntan, ¿pero por qué usted habla de esa manera sobre el general Baduel? Eso podría traerle problemas. ¿Por qué creen ustedes que a Baduel no lo han sacado de circulación? A mi pregunta, ¿cómo se explica que Baduel le hayan sacado de Ramo Verde? Más aún, ¿no les parece extraño que el gobierno no lo haya eliminado? La respuesta fue: Baduel es un problema demasiado grande para el gobierno. No es eliminable porque es una de las pocas figuras, si no la única, que puede ser un puente, no para complicidades y para impunidad, pero sí para no hacer saltar todo por los aires. La figura de Baduel es una figura no de consensos, pero sí alguien que con su autoridad moral puede evitar los peores estallidos de violencia generalizada al interior de los cuarteles de Venezuela. Es alguien necesario para una transición de reconstrucción de las Fuerzas Armadas y del Estado. Y alguien me dijo, la prueba de que es necesario es que no lo han matado. Curioso argumento, pero que parece que fuese cierto, porque allí está Baduel. Lo llaman y están pendientes de él. Baduel es hoy por hoy una gran figura militar que puede perfectamente empezar la reconstrucción de nuestras relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Puede mantener un perfil nacionalista sin necesidad de las estridencias e idioteces a la que acostumbró el chavismo a nuestras Fuerzas Armadas. Baduel es una garantía para mucha gente y también para las Fuerzas Armadas y el Estado norteamericano, porque es alguien que comprende las necesidades de la seguridad hemisférica,
por supuesto, contrarias a las injerencias del terrorismo y de diplomacias agresivas del Medio Oriente en nuestro país, prohijadas por Chávez, Maduro y el Alzheimer, que nos han pactado el alma con el terrorismo radical islamista. Me queda solo por responder la pregunta que insistentemente me hacen. ¿Pero qué cree usted que puede pasar y cuándo es que va a pasar? Amigos, nadie puede responder eso, porque puede ser mañana, puede ser en 15 días, puede ser en 3 meses. De lo que yo estoy seguro es de que esto no va para esas famosas soluciones electorales de los maniáticos de las candidaturas presidenciales cifrinas. De lo que yo estoy seguro es que las soluciones para este país no pasan por pactar la impunidad con el chavismo gobernante. De lo que yo sí estoy seguro es de que hay que reconstruir toda la economía y abolir toda la piratería del estatismo socializante, de esta pandilla de malandros que ha gobernado Venezuela. De lo que yo estoy seguro es que debe terminarse la impunidad para separar la oficialidad sana del malandraje contrabandista y narcotraficante que pulula en las cúpulas de las Fuerzas Armadas. De lo que yo estoy seguro es que este país debe reconstruir sus fuerzas policiales. De lo que yo estoy seguro es que debe reconstruirse su finanza, su moneda, su sistema bancario. Todo volcado a la producción, a la apertura, al libre mercado, a la libertad de empresas, a las seguridades jurídicas, a la propiedad privada. De lo que yo estoy plenamente seguro es que debe emprenderse una ruta de reconstrucción de las instituciones democráticas a partir de un proceso constituyente complejo, completo y suficiente, con capacidad para dar respuesta en instituciones sólidas a la enormidad de pasivos jurídicos, de pasivos sociales, de pasivos en el funcionamiento de la economía, en la diplomacia y en todos los órdenes de la vida social, para rehacer la República sobre nuevas bases. Así, mis amigos, que escojo la presentación de la única perspectiva que considero solvente. La crisis social va a generar explosiones cada vez más sensibles, va a generar un proceso de vacío de poder. Las Fuerzas Armadas actuales no podrán acompañar a un régimen de ampones y asesinos a mantener un supuesto orden necesario para ellos seguir como apandillados, robando a manos llenas y raspando la olla de lo que queda de la República. Las Fuerzas Armadas tienen que separar su destino del destino de esta pandilla gobernante y de su cúpula militar de alcahuetes y cabrones. Y va a emerger la figura del general Baduel como el oficial con mayores condiciones para encabezar la reconstrucción de esas Fuerzas Armadas y del Estado venezolano. A partir de esa ruptura, podemos volver a imaginarnos el mejor destino posible. Sin esa ruptura, nada importante se va a hacer en Venezuela. La manera como quedan integrados los poderes públicos, la manera como ha de rehacerse el funcionamiento de los poderes, todo eso está por pensarse aceleradamente y rehacerse en lo que haya que rehacer. Pero lo fundamental está ya en curso. Venezuela no va más en manos de esta camarilla de ampones gobernantes rojos. Debe haber un colapso de ese régimen para reconstruir la República. Se alejan de nuestro destino inmediato estas opciones blandengues, cómplices, alcahuetas del chavismo que se han atrincherado en factores, y queda abierta la necesidad de un proceso constituyente, pero que solo puede hacerse eficientemente si cae este régimen y empieza una etapa nueva y de reconstrucción para la República de Venezuela.
Bien amigos, este fue mi programa Sentido Común, era el audio 127 y fue grabado hoy, 17 de marzo del año 2016. Hasta pronto.